Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema de conductismo. Lo que sabemos es que a finales del siglo XIX se va a afianzar lo que es el realismo empirista, que va a proponer que existe una sola realidad de carácter material dirigida por leyes mecánicas y en última instancia física, y va a preconizar que toda concepción científica se encuadra dentro de las leyes naturales, o sea, va a proponer lo que será el naturalismo, y no tiene concepciones religiosas o sobrenaturales. Está fundada en aspectos materiales, lo que hace referencia al materialismo. Bien, el conductismo va a tener dos condiciones para su emergencia. Por un lado, condiciones sociales y por el otro lado, condiciones científicas. En cuanto a lo que serían las condiciones sociales, hay una política expansiva, de expansión de este, los gobiernos, hay estabilidad social y lo que también está en expansión es lo que sería el capitalismo moderno. Las condiciones científicas es, por un lado, el arraigo del evolucionismo, la exigencia epistemológica en expansión, teniendo como parámetro las ciencias naturales. Entonces va a estar nutrida por diferentes ideas. Por un lado, por la filosofía positivista de Comte, que eso ya lo estuvimos viendo en otras clases. La biología de orden darwiniano, que hablar de la adaptación de los individuos a un ambiente. Los empiristas ingleses, las investigaciones objetivas sobre psicología animal. Los desarrollos de la neurofisiología, que son los aportes de Pavlov, que ahora vamos a ver un poquitito. Y la escuela funcionalista representada por Engels. Bien. La nueva psicología, la psicología que estaba en el siglo XX, tenía por un lado lo que sería el dualismo cartesiano, esta idea de que hay una diferencia entre la mente y el cuerpo, esta distinción entre la conciencia y la fisiología. El objeto de estudio era la conciencia. Cuando hablamos de nueva psicología nos referimos a lo que proponía Wood. El método que se utilizaba es el introspeccionismo experimental. La postura era de tipo atomista elementalista. Esto quiere decir que para yo poder estudiar algo tengo que dividirlo en partes, en elementos y estudiar cada uno de esos elementos para poder entenderlo. Asociacionista porque con influencias fisicalistas porque yo voy a ver cuál es la asociación entre esos elementos. Y por otro lado tenía la idea que solamente podía ser académica. La psicología para lo que proponía Wundt y lo que proponían sus discípulos, la psicología solamente tenía aplicación académica, era solamente para conocer. No tenía una utilidad, digamos. El conductismo va a estar en desacuerdo, primero con este dualismo cartesiano, con que la conciencia sea el objeto, con el método de introspección experimental, que sea la forma de conocer el objeto de la psicología, y también con esta idea de que sea puramente académica. Entonces, lo que va a proponer el conductismo va a ser más de tipo monista materialista. ¿Y qué quiere decir? Que el monismo lo que propone es que no existe esta dualidad, sino que todo lo que nosotros, todas las conductas y todo aquello que observamos que produce un individuo está producido por el organismo. El objeto de estudio va a ser la conducta, porque ellos van a plantear que no hay ninguna manera de observar lo que es la conciencia, pero la conducta sí la podemos observar. Entonces esto nos va a llevar al método que propone, que es la observación directa y a la experimentación.
Van a continuar siendo atomistas elementalistas, también esta conducta que observan la van a dividir en elementos y van a estudiar después también la asociación entre esos elementos, pero va a haber una diferencia en cuanto a que la psicología tiene que tener una aplicabilidad. O sea, la psicología tiene que ser, seguir una postura más pragmática. Los conocimientos de la psicología tienen que servir para algo. Bien. Watson o sea, el primer referente en lo que es el conductismo. Es doctor en psicología por la Universidad de Chicago y se va a basar en los descubrimientos de Pavlov sobre los reflejos y los reflejos condicionados. Estos dos conceptos que vamos a ver ahora los toma de Pavlov. Va a tomar que el reflejo es una respuesta a estímulos que provienen del mundo exterior y que son efectuados por el sistema nervioso central. Tenemos por un lado reflejos incondicionados que son innatos, que más o menos invariables, o sea, se ven más o menos igual en todos los individuos. Y son parte del bagaje de respuestas a estímulos que cada sujeto trae al nacer, o sea, la persona viene con un montón de reflejos cuando nace. Después, los reflejos condicionados van a ser formas nuevas, cambiables, de reacciones, o sea, generalmente respuestas más complejas que voy a formar en el curso de la vida. O sea, van a ser cosas que voy a generar nuevas. Con los reflejos incondicionados yo voy a venir de fábrica, por decirlo de alguna manera. Y a medida que voy creciendo y realizando aprendizajes, voy a ir adquiriendo reflejos condicionados. Bien, entonces nosotros tenemos un estímulo, dos tipos de estímulos, ¿no? Estímulos indiferentes que no van a generar ningún tipo de respuesta, o sea, que si a mí me lo presentan, no pasa nada. Y después va a haber un estímulo significativo, que este estímulo sí va a generar una respuesta. Bien, cuando se presentan juntos, cuando un estímulo indiferente se presenta junto a un estímulo significativo, el primero se va a convertir en señal del segundo y cobra su significación y lo reemplaza. Y así es como se produce un reflejo condicionado. De vuelta, para que se entienda un poquito mejor, hay un estímulo que a la persona no le resulta indiferente, no le genera ninguna respuesta. Pero estímulos que sí generan respuesta. El tema es que si yo agarro un estímulo indiferente y lo presento junto al mismo tiempo con un estímulo significativo, con el tiempo ese estímulo indiferente va a empezar a tomar las características de ese estímulo significativo y una vez que pasó bastante tiempo, ese estímulo indiferente por sí solo va a generar la misma respuesta que generaba ese estímulo significativo con el que se asoció, con el que se presentaba en forma simultánea. Y eso es lo que conocemos como reflejo condicionado. Acá lo que tenemos es el ejemplo de Pavlov, que es lo que sucede antes del condicionamiento. Nosotros tenemos el reflejo incondicionado, que es la comida. O sea, cuando yo al perro que tiene hambre le presento comida, lo primero que va a hacer es salivar, que esa es su respuesta incondicionada. Su organismo reacciona a eso. Después, si presento de forma separada el estímulo neutro o el estímulo neutro o indiferente, hago sonar un diapasón, al perro no tiene ninguna respuesta. No hay salivación, no hay nada por ahí. Puede hacer que el perro, como si lo agarra de desprevenido, dirija su atención hacia esos sonidos, pero no más que eso. Ahora, ¿qué pasa? Durante el condicionamiento lo que vamos a hacer es presentar la comida y el sonido del diapasón juntos. Entonces el perro al principio va a responder con salivando, va a generar su respuesta incondicionada
porque está presente la comida. Después de muchas veces que esto se presenta junto, lo que va a llegar a suceder es que el diapasón solo no se va a condicionar, va a pasar a ser un estímulo condicionado. Va a generar esa respuesta de salivación, que ahora se va a llamar respuesta condicionada, solamente por sí mismo, sin estar en presencia de la comida. Bien. Ahora, el conductismo va a hacer otra cosa, que es investigar el comportamiento dentro de la concepción de contigüidad de lo que sería animal y el humano, basado en ciertas premisas biológicas fisicalistas. La diferencia que se va a considerar es que el comportamiento humano es más complejo que el comportamiento animal. Esta contigüidad animal-humano se basa en el concepto de homologación de estructuras. Esto por ahí no lo tienen en el texto, pero acá yo les muestro, ¿no? O sea, diferentes extremidades de diferentes animales que, si ustedes se fijan, lo que se ha estudiado es que diferentes partes, por ejemplo, de un brazo de un humano, de una pata delantera de un perro, de un ala de un pájaro o de una aleta de una ballena, tienen estructuras similares tanto en su forma como en su función. Para que una estructura sea homologable tiene que tener tanto una forma parecida como una función parecida. Entonces eso se puede pensar que, bueno, esta es la versión de los dedos de la persona, la versión de los perros, ¿no? Entre comillas. Bien. Entonces toda esta diferencia se extiende a la analogía a las máquinas. La criatura humana y todas sus actividades pueden ser explicadas como una máquina que responde a estímulos. El psicólogo debe comprender al animal humano tal como el ingeniero comprende una máquina. Esa es una analogía en la que se basaban el estudio del conductismo, ¿no? Al entender al hombre como una máquina que responde. Bien. Ahora, ¿cuál es la postura del conductismo? Va a ser estrictamente objetivo y experimental, que tiene que estar dentro del orden de las ciencias naturales, y su fin va a ser controlar y predecir las conductas para formular leyes y ser útil para la vida humana. La metodología a utilizar va a ser observación directa y experimentación, y va a estar bajo estrictas condiciones de experimentación. Se van a controlar todas las variables que sea posible controlar. Las condiciones de experimentación permiten controlar muchísimas variables, y después tenemos procedimientos estandarizados para realizar ciertos experimentos. Y después los análisis de estos experimentos siempre van a ser de tipo cuantitativo. Bien. Teniendo en cuenta esta metodología, Watson va a proponer que la psicología va a alcanzar el rango de ciencia natural. Y otra cosa que va a proponer es que una ciencia no puede ser ciencia pura, no puede ser conocimiento por el mero conocimiento, sino que tiene que ser una ciencia aplicada, tiene que ser utilizada para algo. Va a haber una serie de críticas por un lado, de lo que es el estructuralismo de Titchener, que lo que va a proponer es que todo lo que no se formula en términos de conciencia para Titchener directamente no va a ser psicología. Después
va a tener críticas del funcionalismo y también ciertas críticas del pragmatismo. Pero tiene un impacto muy importante, o sea, a medida que va avanzando las ideas, fue logrando cada vez mayor aceptación hasta que llegó a convertirse en la concepción oficial y el fundamento inicial y básico de toda la psicología anglosajona. A partir de esto, también hoy en día tiene cierto impacto el conductismo, ya que todas las corrientes anglosajonas en ese momento van a empezar a tener a la conducta como objeto de estudio. Ahora vamos a ver algunas definiciones importantes para tener en cuenta. Por un lado, los comportamientos. ¿Qué se va a considerar un comportamiento? Es un conjunto de respuestas adaptadas, objetivamente observables, determinadas por estímulos igualmente observables en forma objetiva que ejecuta un organismo biológico. Una respuesta va a ser una reacción a los estímulos y van a ser siempre adaptativas a un medio. Vamos a tener dos tipos de respuesta. Por un lado, respuesta simple, que van a ser o reacciones musculares, o sea, movimientos musculares o secreciones glandulares. Mientras que va a haber respuestas de tipo complejas que van a requerir de estas reacciones, de estas respuestas simples, o que van a requerir en realidad de varias respuestas simples, como por ejemplo construir un nido, escribir un libro, y que son reductibles a elementos de la conexión entre estímulo y respuesta y se establece sobre la base de respuestas aprendidas ante la multiplicidad de estímulos simples. Bien, un estímulo va a ser toda acción que incide sobre el organismo. Podemos tener estímulos internos o externos, que pueden ser respuestas que generan alguna estimulación, y externos son, por ejemplo, situaciones físicas o sociales. Después vamos a tener dos tipos de estímulo, por otro lado, distinguiendo entre simples y complejos. Los estímulos simples son aquellos estímulos físico-químicos. Los estímulos complejos son los asociados a más situaciones, o sea, más de tipo sociales. Bien. Después está planteado lo que sería el determinismo mecanicista, que es lo que va a proponer que ante un estímulo siempre se produce una respuesta. O sea, no se puede no responder. Después determinismo mecanicista, o sea, pensando que el ser humano responde como una máquina. Después plantea que ante el mismo estímulo la respuesta va a ser la misma. Siempre no hay variación. Un estímulo produce en todos los individuos siempre la misma respuesta. Y hasta en un mismo individuo, siempre el mismo estímulo va a producir la misma respuesta. Después tenemos que dentro de un sistema va a otorgar más importancia al estímulo que a la respuesta. O sea, a tener en cuenta esto, que siempre el estímulo genera la misma respuesta, no nos importa tanto qué respuesta va a dar, sino qué tipo de estímulo vamos a estar presentando. Lo que también se va a formular es que podemos generar leyes de la conducta y se la puede predecir y controlar. Y las respuestas también se van a poder condicionar. Yo puedo modificar qué respuesta genera ese estímulo a través del condicionamiento.